Y por supuesto algo que preocupa y mucho antes de la pandemia, pero también posterior a la pandemia, tiene que ver la situación del empleo, la situación del trabajo. Más allá del decreto de necesidad y urgencia, de no permitir las suspensiones, las cesantías en los trabajos, el mismísimo Ministerio de Trabajo ha marcado la pérdida de puestos de trabajo. Estamos en contacto en estos momentos y ya lo saludamos a Matías Guidini, quien es especialista en mercado laboral. ¿Cómo te va, Matías? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, muy bien. Te escuchamos bien, te vemos bien. Bueno, hablar un poco del empleo, una situación que preocupa muchísimo durante la pandemia y también a nivel mundial, te diría, según la Organización Internacional del Trabajo también, con números alarmantes con la pérdida de empleo. Bueno, sí, hay que recordar el piso o de donde arrancamos, el 10,4 de desempleo del primer trimestre de este año. Ese es un dato que es el que brinda el INDEC, pero es prepandemia, y después ya se ha hablado de entre mayo y abril casi 300.000 puestos menos de posiciones de trabajo, lo cual puede llevar prácticamente hoy el desempleo al 15%. De todas formas, eso es lo que mide el INDEC, que es el trabajo registrado, ¿no? Hay que entender que el mercado laboral argentino es muy imperfecto, muy heterogéneo, y uno perfectamente puede estar hablando de 2 o capaz 3 personas en carácter informal por cada puesto formal. Quiere decir que la situación del desempleo en Argentina está recién asomando, ¿no? Está apareciendo la parte abajo del iceberg, y yo creo que para el segundo semestre, lamentablemente, el escenario es bastante complicado. Yo creo que un piso va a ser un 15% y tal vez a fin de año estemos rozando una cifra que puede ser el 20%, ¿no? Bueno, hablando de ese mercado informal, el observatorio de la UCA también marcaba, ¿no?, un fuerte impacto de la pandemia en ese sector, hablando de un desempleo casi de 1 millón de puestos de trabajo que se han perdido o de gente que ha quedado sin esa posibilidad de ingresos. ¿Y cómo se recupera esto, Matías? Bueno, es bastante complejo, ¿no? O sea, hay varias cosas. Obviamente que hay una primera variable, que es la parte económica, ¿no? O sea, mientras no haya una reactivación de la economía, difícil pensarlo. Lo que pasa es que Argentina, en términos de empleo, era un alumno que ya venía con los papeles flojos, ¿no? O sea, vos tenés el ejemplo de Estados Unidos, que ha tenido una caída muy importante, pero sin embargo pudo recuperar porque, digamos, tiene las cosas más ordenadas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos primero recuperar la economía, y después también hay mucha diferencia sectorial, ¿no? Hay que entender que hay sectores que están muy complicados, como puede ser todo lo que es la industria del entretenimiento, incluyendo el turismo, hotelería, gastronomía, líneas aéreas. Otros que hay ganadores, después podemos ver cuáles son, pero lo que hay que pensar es que más allá de la reactivación económica, que tracciona la demanda y por ende la generación de empleo, hay un tema de reconfiguración del trabajo. Es decir, hay sectores, como puede ser un cine, como puede ser un restaurante, como puede ser una línea aérea, que no va a recuperar el mismo nivel de negocio y por ende necesidad de mano de obra. Con lo cual hay dos problemas. Uno, recuperar la demanda, y seguro entender cómo va a ser el nuevo mercado laboral del día de mañana. Sí. Que es bastante incierto, ¿no? Sí, es bastante incierto. Uno puede pensar sectores y perfiles que muchas veces se habla que tienen mejores posibilidades, ¿no? Como puede ser perfectamente todo lo que tiene que ver con tecnología. O sea, acá el gran ganador de esta pandemia en términos de negocio y de mercado laboral es todo lo que tiene que ver con la tecnología y el comercio electrónico, ¿no? Y ahí uno incluye no solamente lo que llaman los marketplaces, ¿no?, donde se venden, sino también todo lo que tiene que ver con la logística liviana. Los portales de comunicación. O sea, hay sectores que ganan, que tienen que ver con la tecnología. Pero te decía, Argentina viene flojo de papeles, y obviamente acá subyace un tema eterno de todos los gobiernos, que es la reforma laboral, ¿no? O sea, acá hace 25 años por lo menos que no se crea empleo genuino privado de calidad. Y básicamente porque ningún gobierno, no importa el signo político, ha encarado la reforma laboral profunda que necesitamos, ¿no? Esa reforma laboral que se debe hacer, ¿qué significa? Porque, a ver,
desde los gremios, desde los trabajadores, cada vez que hablan de reforma laboral, es pérdida de derechos. Sí, bueno, esa es me parece que es una visión un poco corta, estrecha, o sea, diría, lo fundamental es empezar a mirar el mercado del trabajo del futuro, no a 6 meses, sino a 10 años, y entender qué formato va a tener, qué dinámica, y empezar a legislar en eso. O sea, ahora podemos hablar un segundo del teletrabajo, ¿no? Pero hoy hay trabajadores freelance, hay trabajadores por proyecto, que seguramente en poco tiempo nos estemos agarrando vuelta a la cabeza porque no están legislados, ¿no? O sea, la ley de teletrabajo con todas sus imperfecciones salió porque fue una necesidad de fuerza mayor, no fue porque nuestros legisladores dijeron veamos el futuro del trabajo, a ver cómo ordenamos esto. Salió porque no quedaba otra y así salió. Es decir, una reforma no significa pérdida de derechos, no significa mayores o menores ventajas para el trabajador. No necesariamente, obviamente que la reforma se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero digo, ¿derechos de quiénes? Hoy una de las razones por las cuales no hay más trabajo es porque la pequeña y mediana industria sabe que tomar un empleado a veces es más un dolor de cabeza porque hay una industria del juicio que, digamos, reparte dinero a quien no lo merece. O sea, los trabajadores tienen que tener sus derechos cubiertos, el empleador tiene que pagar lo que corresponda, o sea, hay alguien en el medio que se está llevando a lo que no corresponde. Ese es un ejemplo. Pero una reforma laboral también podría generar incentivos para aquellos trabajadores que están excluidos del sistema. O sea, sabemos que gente mayor de edad, cuestiones de género, discapacidades, o sea, uno podría pensar incentivos fiscales, costos laborales más bajos para incluir esa gente que está fuera del sector. O sea, hay que pensarlo un poco más profundo y realmente imaginar una reforma laboral que busque a generar empleo y no que lo que busque sea legislar quién paga Internet o no paga Internet. En estas condiciones, que tenemos hoy por hoy, ¿generar empleo es difícil? Y es difícil porque, te lo resumiría así, porque básicamente necesitas 3 cosas. Pensar en largo plazo y articular sector privado, el gobierno y las empresas. Y eso en Argentina nos cuesta mucho. Nos cuesta para la educación, nos cuesta para la salud, nos cuesta para la seguridad. O sea, no nos caracterizamos por mirar el largo plazo y ser fáciles de coordinar. El desafío es ese, cómo todos podemos articular y pensar. Mira, te pongo un dato. Argentina, por cada 100 abogados que se reciben en la facultad de la Universidad de Buenos Aires, se reciben 31 ingenieros. Yo no tengo nada contra los abogados, pero digamos, entender cuál va a ser el perfil del profesional que necesitamos hacia adelante es algo que tenemos que pensar. Entonces, esas cosas no las pensamos. No. Otro dato que siempre manejamos es vaca muerta. De vuelta, mirándose al futuro, se hicieron estudios que hablaban que vaca muerta necesitaría en régimen, esto quiere decir en 5 años, 300 ingenieros en petróleo. ¿Sabés cuántos produce Argentina hoy? Sí, muy poco. 50. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo en ese camino? O sea, hay que mirar hacia adelante y articular. Sí, yo te entiendo ahora, qué difícil que es direccionar, digo, y pensando en las polémicas posteriores, ¿no? Yo me imagino un gobierno intentando direccionar algunos estudios y me imagino la cantidad de repercusiones que puede haber en ese sentido, ¿no? Desde el comunismo ruso hasta... Sí, es difícil. Se puede arrancar comunicando, porque hoy en este contexto, hoy es muy especial, pero digamos hasta principio de año, o sea, había gente sin trabajo y empresas que no conseguían gente. Sí, no. Eso es algo que es inconcebible. Entonces, ahí falta, por ejemplo, comunicación. Una cosa que falta es salir a comunicar a la gente más joven cuáles son las carreras que hoy tienen plena demanda y que uno, digamos, si estudia eso se asegura pleno empleo. Y no siempre, ojo, estudiando una carrera universitaria. A veces son tecnicaturas, pueden ser 2 o 3 años. Y te pongo otro ejemplo, saliendo de la tecnología, que es un lugar común, que es la enfermería. En la Argentina, prepandemia faltan 50.000 enfermeros o enfermeras. Sí, claro. Entonces, eso no hay mucha gente que lo sepa. Bueno, eso digamos, no lo estamos planificando y no lo estamos resolviendo. Matías, para cerrar, ya no estamos quedando sin tiempo, pero me pareció muy interesante el tema de plantear la necesidad de una reforma. Y esto tiene que ver también, por ejemplo, con economías regionales. Te lo pregunto porque hemos estado hablando con gente del sector y dice que
incluir a trabajadores para distintas economías regionales, hace falta una reforma laboral, que en este marco legal es muy difícil de poder incluirlos. Sí, yo creo que la reforma laboral, como te decía, tiene que ser profunda, hay que mirar todos los sectores, todas las provincias, todas las industrias, y hay que incluir, tenemos el ejemplo del teletrabajo, digamos, los actores y los sectores empresarios que saben del tema, ¿no? O sea, acá hicimos una ley de teletrabajo, yo diría fast food, que salió en una semana y así no fue. Entonces, me parece que la reforma laboral no tiene que ser interpretada como precarización del trabajador, eso es hacerla mal. Hay que mirarla más amplia y estar todos pensando en eso. La verdad que es un desafío. Argentina tiene muchas deudas pendientes, esta es una más. Ojalá que este gobierno de alguna manera lo pueda encarar, ¿no? Matías Guidini, especialista del mercado laboral, muchísimas gracias por el contacto para Con Telediario Federal. Saludos para todos por allá. Hasta luego.